nos abrochamos los cinturones porque tenemos que hablar de esas últimas conclusiones, Paulo, que nos dejó esta selección de Panamá, que hasta el último momento lo buscó, pero que sigue haciendo falta esa definición o esa efectividad de cara al arco. Efectividad que no puede llegar si no rematas precisamente. Así es, Vale, una lástima. Yo creo que Panamá compitió bien, se vio muy bien en el partido y presionando, atacando. Tal vez el último tercio de campo sí le faltó más tranquilidad a la hora de ese último pase para poder definir y hacer gol. Yo creo que ahora tienen que hacer una evaluación muy, muy importante, muy buena. No todo es malo, pero sí hay un margen ahí de mejora para los próximos mundiales. Adolfo, a ver, duele quizás analizar en una situación como esta, cuando sabes que Panamá termina siendo un buen partido, termina mostrándose fuerte dentro del terreno de juego, pero cae, ¿no? Una vez más, por la mínima, ahora frente a la selección de Croacia, una Panamá que tácticamente se vio ordenada por lo menos los primeros 45 minutos, hasta que ya en la segunda parte cae ese gol que termina como de desconcentrar hasta cierto punto a la selección panameña. Claro que duele, ¿no? Porque vemos cómo los muchachos juegan como se hicieron un buen bloque, del bloque no se desesperaban, sino que tapaban línea de pase, cuando recuperaban tenían posesión de balón, hacían una buena transición. Los primeros 45, como usted dice, ya en el segundo tiempo, cuando nos anotan, por ahí entra un momento de desespero, de ir a buscar el empate. Y yo decía, tranquilo, porque ya en un momento que uno tiene que tener la tranquilidad y saber elaborar para poder hacerle daño al rival, porque si entraron ese desespero, por ahí aparecían los espacios más factibles para Croacia para que no hiciera daño. Pero bueno, nos duele mucho, creo que lo han dejado todo en la cancha a nuestro guerrero, no hay nada que reprocharle. No quiero que la gente piense que somos conformistas, porque fue una selección que no fue solamente a pasear, sino a competir en este mundo. Y lo demostró justamente. Hablábamos, Meli, fuera de pantalla, fuera de cámaras, antes de entrar al aire, del trabajo de Cristian Martínez, porque curiosamente hoy jugó los 90 minutos. Un Cristian Martínez que, tengo que decirles, fue quizás de las piezas más importantes y fundamentales de esta selección de Panamá. Quizás el mejor jugador en cancha, acompañado por supuesto de un Michael Amir Murillo, de un José Luis Rodríguez, el Puma, que también tuvieron una noche espectacular. Pero sí puede jugar 90 minutos el Fulo. Y esa es la sensación que nos queda, Male, que vemos que no solamente jugó los 90 minutos, corrió los 90 minutos, peleó cada pelota, aportó, buscó combinarse también para poder llegar al arco rival, para poder que Panamá encontrara ese gol que le diera el empate. Y ahí entonces te quedas pensando, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Fulo terminaba de jugar el partido anterior? Pero bueno, al final ya no se puede llorar sobre la leche derramada. Hay que ver que yo decía en la previa, lo importante, y creo que la exigencia principal para Panamá es que compita. Y hoy compitió muy bien. Sigue faltando esa calidad en la parte de adelante para definir. Siento que a veces como que no se termina de rematar más de lo que debería, no se busca tanto ese remate desde fuera del área, a veces como que se piensa de más, no se aprovecharon los balones parados, pero son detalles al final. Lo otro también mal es que el gol de Croacia llegó al minuto 54 y quizás pudo haber una reacción más rápida desde el banquillo, porque Waterman entró ya sobre el 77, o sea, ya pasaba los 20 minutos de que había caído ese tanto, y cuando ya intentó, digamos, buscar Thomas Christensen el partido, cambiando jugadores, entrando Arias Londoño, al final también entrando el mismo Tomás Rodríguez, te quedas sin tiempo y bueno, nada, al final yo creo que son sensaciones encontradas, porque si vemos lo que Panamá hizo en el Mundial de Rusia 2018 en cuanto a la competencia que dio en cancha, hay un avance importante, hay un progreso, hay un crecimiento, eso hay que valorarlo mucho, pero también te queda esa sensación de que se pudo hacer algo más y por eso duele un poquito la eliminación, ¿no?
Sí, totalmente. Ahora, sobre todo, Mau, cuando tú ves a una selección de Panamá proponer, una selección de Panamá que incluso tuvo ocasiones bastante interesantes, mucho más que esta selección de Croacia sobre la primera parte. Y era hasta sorpresivo porque en la previa analizábamos que quizás Panamá lo que menos iba a tener era oportunidades de cara al gol. Y parece decirnos, no, nosotros vinimos aquí a competir. Exactamente, entonces ahí justamente queda la contradicción de cómo tienes tantas oportunidades, cómo llegas tanto y tan fácil al área rival, pero no terminas de concretar. Un poco más de oficio. Panamá tiene cosas positivas. De entrada, en el primer tiempo, me gusta mucho ese bloque que no fue un bloque bajo, es un bloque medio. Estaban prácticamente los volantes adelantados. Eso fue también muy importante, creo que también los delanteros. Decime cuántas veces en el primer tiempo con tranquilidad la selección de Croacia pasó por los costados. O Stanisic, o Palasic, o Perisic. Es decir, no lograron pasar. Y la selección de Croacia era muy lenta, era muy parsimoniosa. Era una selección demasiado aburguesada por momentos, que no avanzaba, por la que la misma selección de Panamá no la dejaba avanzar. Entonces, eso se tenía que haber mantenido un poco más en la etapa de complemento. Creo que el gol llega muy temprano, a los 54 minutos en la etapa de complemento. Una desatención, una gran centralización, pero también una mala salida y un mal timing en la medición temporoespacial del guardameta, el Cuti Bosquera, que creo que no leen bien la trayectoria del balón y se ve un poco mal a la hora de su salida, a la hora de la anotación. Y luego de esa, Croacia tiene otra, pero por más el ímpetu, porque encontró el gol y gracias a Dios la pelota para Panamá se terminó yendo arriba después de que Cuti también toca la pelota, pero se la deja siempre al jugador del cuadro croata. Hay cosas muy importantes en Panamá. Yo creo que es importante lo que apunta Melissa en el sentido de que mejoró muchísimo en comparación a la selección de 2018. Es una nueva generación. Creo que aquella generación era mucha jerarquía, pero muchos ya tenían una edad bastante avanzada, pero también tenían cosas positivas. Y la nueva generación tiene mejores cosas todavía. Entonces, sí hay un crecimiento importante, no todo está perdido. Y el estilo de juego, obviamente. Quedado eliminados con las botas puestas. Es la idea de Christensen, pero hay cosas que yo no comparto. Yo no compartí hoy lo de Fajardo, no me terminó de parecer. Aparte de eso, los cambios. Creo que una vez más los cambios llegan muy tarde y no llegan a ayudarte en lo absoluto para buscar también un resultado. Pero no lo hizo mal Panamá. Lo que pasa es que lamentablemente los partidos se ganan con goles y eso es lo que le volvió a faltar hoy. Totalmente. Antes de seguir con el análisis, vamos a ver los datos que nos dejaba, o que nos dejó más bien este partido. Datos interesantes porque, a ver, si nos ponemos a ver el rival, que yo creo que es lo que se hace en un lugar o en un momento como este, tampoco tuvo la selección de Croacia tantos remates. El tema es que ellos fueron efectivos. Victoria para Croacia por la mínima, 8 remates para Panamá versus 6 remates, incluso para la selección de Croacia. Al arco fueron, de esos 8, fueron 3 para Panamá y de esos 6 fueron 3 para la selección croata. 7 tiros de esquina. No se aprovechan las pelotas quietas, las pelotas paradas. Para Panamá versus 2 de la selección de Croacia, una posesión de pelota bastante pareja, 42% para Panamá versus el 58% para la selección de Croacia y una amarilla por lado.